Si Betsy Chávez hubiese querido fugarse, mientras mediaba la orden, podía en 30 minutos haber cruzado la frontera con Chile. Aquí es imposible hablar de rebelión. Cuando gobernó o trató de gobernar, es evidente, al margen de los defectos que haya tenido, que seguramente tuvo muchos, que no lo dejaron gobernar. Un ministro por semana censurado era una ridiculez. En que el golpe ya estaba listo el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Hoy nos ocupa que nuestro presidente está secuestrado más de 3 años por un absurdo, por una mentira, por una construcción sobre algo inexistente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Frontera Crítica, siempre con César Gutiérrez en la co-conducción. Hoy día tenemos un invitado muy importante, Raúl Noblecilla. Raúl es, todos saben, el abogado de Betsy Chávez, que fue recientemente liberada del penal en donde estaba cumpliendo una pena. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, gracias Daniel, gracias a ti también César por la oportunidad. Y bueno, tratar siempre de explicar qué significa la libertad de Betsy Chávez, qué significó esto que para nosotros, y creemos tener justa razón, fue un secuestro político de casi 3 años, ¿no? Pero bueno, hoy ya está libre y bueno, con muchas ganas de volver, como que ciertamente vuelve al pueblo, de donde fue separada injustamente, y con la firme voluntad de seguir luchando otras batallas, porque no hemos ganado mucho aún. Hemos ganado, sí, hemos ganado un hito importante. La suma misma de Betsy Chávez es importante para el movimiento popular, pero desde luego que no hay tiempo para mucha celebración, sino para seguir apostando por una recuperación democrática en nuestro país. Perfecto. Creo que la primera pregunta es obvia, aunque posiblemente la gente tenga algún tipo de información sobre esto, pero sería bueno abundar en eso. ¿Cuál fue la razón por la que encarcelaron a Betsy Chávez? Bueno, a Betsy Chávez primero el Congreso la suspende, ¿no? Betsy Chávez tenía el aforo por ser congresista de la República. Luego, bueno, en verdad habría que partir de los hechos del 7 de diciembre, en donde se derroca el gobierno constitucional del presidente Pedro Castillo, se apresa al presidente constitucional y luego sucede ya una persecución, digamos, amén de la tragedia de los asesinatos de más de 50 peruanos que consolidan este régimen de Dina Boluarte, y continúa una persecución que, digamos, continúa desde donde fue siempre, digamos, el golpe, ¿no? Donde se gestó el golpe de Estado, que fue desde el Congreso de la República. Empieza una persecución contra Roberto Sánchez, principalmente Betsy Chávez, Aníbal Torres, principalmente ellos, logrando con Betsy Chávez suspenderla de sus funciones de congresista y con ello quitarle, digamos, el amparo de protección que gozaba, digamos, por ser congresista. A partir de ahí, el Ministerio Público solicita una prisión preventiva, la cual en un primer momento es denegada, recurre nuevamente el Ministerio Público y en esa oportunidad ya la sala penal presidida por San Martín Castro declara fundado el requerimiento. Ella es detenida en Tacna, ciudad de donde pertenece, además es elegida, y es apresada esperando con dignidad que vengan sus carceleros. Ese hito también es muy importante porque, digamos, destruye toda esa falsa narrativa de que Betsy Chávez quiso fugarse. Si Betsy Chávez hubiese querido fugarse, mientras mediaba la orden, podía en 30 minutos haber cruzado la frontera con Chile, entre Perú y Chile. Pero bueno, ya son situaciones que nos vamos a ir alejando, pero lo principal es que ella es apresada. Ahora, hay que reconocer y sobre todo ser bastante claros. Betsy Chávez no es una condenada, no es una sentenciada. Betsy Chávez ha sufrido un encierro solamente por su condición
de procesada, es decir, de primero investigada, luego procesada, arguyendo el Ministerio Público que ella tenía, digamos, o que sobre su conducta se podía inferir algún peligro de obstaculización y de sustracción, lo cual nuevamente se ha quedado demostrado que nunca hubo, pero lo que sí está demostrado también que hubo contra Betsy Chávez es un trato de enemiga, ¿verdad? Betsy Chávez es una enemiga, una clara enemiga. Eso es lo que se conoce, sin tampoco ahondar en la parte, digamos, dogmática, pero se conoce como el derecho penal del enemigo. No es una procesada cualquiera, es enemiga de un sistema, es enemiga del régimen que hoy tiene el control político del Perú y por tanto el trato es desigual. Eso es un poco, en líneas generales, lo que sucedió y por qué Betsy Chávez tuvo que sufrir este injusto encierro. Ok, César. Raúl, sí, Raúl, un tema. Y el famoso documento que lee Pedro Castillo, ¿se lo han atribuido a Betsy Chávez? ¿Se ha demostrado eso o no parte del proceso? Bueno, el proceso intenta, digamos, hacer una suerte de coautoría en lo que ellos llaman un golpe de Estado o una rebelión, ¿no? El golpe de Estado ya es un término político. El delito que está recogido en el Código Penal es el delito de rebelión. Ellos aducen el Ministerio Público de que hubo una coautoría entre Aníbal Torres, Betsy Chávez y el presidente Pedro Castillo, en lo que fue la redacción de un documento que luego se lee y que su sola lectura, que era totalmente inocua para poder llegar a una situación de rebelión, que ya eso está, digamos, ya demostrado, bueno, demostrado por propios y por extraños, de que no hubo rebelión, pero, digamos, a ella se le acusa de ser partícipe de esta coautoría en la preparación de este documento, ¿no? Pero, bueno, como te digo, César y Daniel, a un 70% de avance del proceso judicial y por voces del otro lado de la mesa, de abogados que no comparten ni en mínimo una posición progresista, humanista o socialista, que sí mantenemos nosotros, han sido o han tenido también, digamos, la decencia de decir que efectivamente aquí es imposible hablar de rebelión. Por lo tanto, estamos ante un juicio totalmente construido bajo una mentira, pero necesaria para que este régimen pueda mantenerse como se mantiene ahora, con un 90 y 100, como decimos, de desaprobación, con corrupción y sobre todo con cadáveres encima, ¿no? El Raúl, documento. perdón, Daniel, un Sí, sí, segundo sí, que me vaya. Raúl, pero la detención preventiva, ¿qué argumentaron para ello? ¿No tiene arraigo? ¿Qué obstrucción a la justicia? Fue el argumento de la detención. Te estás refiriendo al momento que ella, digamos, Que es le dan presa, mandato de detención. el primer mandato. Así es. Sí, ya, ok. Lo que la fiscalía sostenía era principalmente el tema del peligrosismo procesal. Para que una persona pueda ser privada de su libertad sin sentencia, tiene que ser una situación, digamos, de una extrema necesidad. Vale decir que otras alternativas no sean suficientes, digamos, para tenerla sujeta al proceso. Entonces, se tienen que cumplir 4 requisitos. Si uno de estos requisitos falla, la verdad es que es imposible que una persona pueda ser privada preventivamente de su libertad. El primero de los requisitos es la prognosis, bueno, no sé si el primero, pero la prognosis de la pena, que la pena posible a imponerse sea superior a los 4 años. Lo otro es que por los actuados de la acusación hay bastante fuerza, vamos a explicarlo así, para que esta persona pueda eventualmente ser condenada. Y luego existe el peligrosismo procesal, que es en cuanto a la posibilidad de fuga o de obstrucción al proceso. El Ministerio Público se ocupó principalmente, porque los dos, digamos, no hay mucho que discutir, ¿no?
Ya, la pena es más de 4 años y supuestamente hay una contundencia probatoria. Entonces nos vamos al peligrosismo. Y entonces el Ministerio Público dijo de que Betsy Chávez o que en ella o que en su conducta estaba el peligrosismo de poder abandonar el país o incluso obstruir, ¿no?, el proceso. Y se refería a un supuesto intento de plan de fuga por la Embajada de México, ¿verdad? Principalmente. Eso, Daniel y César, fue parte también de una mentira, de forzar la realidad, porque ya a estas alturas del juicio, aún sin sentencia, porque aún falta, ya quedaría demostrado que Betsy Chávez nunca tuvo esa voluntad de ir a México. Ella nunca, incluso hay partes de la resolución judicial que dice que llegó a México, o sea, a la embajada, cosa que es totalmente falsa. Ya por la geolocalización, que eso consta en lo del expediente, se puede determinar de que Betsy Chávez abandona en ese momento su despacho congresal, porque seguía haciendo, ya había renunciado al premierato, por obvias razones, pero se mantenía lógico como congresista, y se dirige hacia su domicilio que queda o quedaba en ese entonces en Girón Varela, que eso es Breña, entre el Cercado Breña, lo cual está demostrado, pero había que construir algo en ese desplazamiento, algo que realmente pudiera ser, digamos, beneficioso para esta tesis no solo absurda, sino maquiavélica por parte del régimen. Entonces inventaron de que Betsy Chávez se iba hacia la Embajada de México, cosa que finalmente nunca se ha podido demostrar. Primero, porque no es cierto, pero en todo caso no se ha podido demostrar más allá que un intento que lamentablemente tuvo acogida por la Sala Penal Permanente que dirige César San Martín o preside César San Martín, la cual también a estas alturas del partido, como se dice, no nos queda duda de que hay una politización total en el sistema de justicia, incluso en este alto nivel que es la Corte Suprema. Pero bueno, eso es algo que también tenemos que enfrentar el día a día. Raúl, yendo a la raíz de los hechos, el documento que lee Castillo, para mucha gente fue un golpe de Estado, para otros un intento de golpe de Estado. Bueno, golpe de Estado efectivamente no fue, pero ¿cómo se califica en términos legales? ¿Qué significó ese documento? ¿Qué es lo que pretendía? A ver, es muy interesante la pregunta porque, claro, hay pues un estigma en la población creado por la maquinaria de este gobierno en prácticamente intentar o forzar a que se convenzan de que lo que hizo el presidente fue un golpe de Estado. Desde el punto de vista legal, penal, que es lo que finalmente nos incumbe porque hay un proceso en vida o en curso, no hay ningún delito de rebelión. Es imposible el delito de rebelión. Por más que me caiga mal Castillo, por más que no me gustaba su sombrero, por más que no me gustaba la forma de hablar, por más que no me gustaban sus ideas, no hay, ni va a haber jamás la posibilidad de que en la lectura de un discurso, o en el caso de Pedro Castillo, exista lo suficiente para pensar siquiera que hubo una rebelión. ¿Y por qué? Y vuelvo un poco a lo que hablábamos hace un momento. Y le doy la palabra incluso a los enemigos políticos que algunos con mucha gallardía y templanza han sabido reconocer que por más que no me guste, no hay delito de rebelión, porque no hubo alzamiento armado. Y una rebelión exige fundamentalmente un alzamiento armado. Y al no haber ni un arma, salvo que el papel sea una navaja o el papel sea una bomba, una granada, no hubo más que la lectura. Que podamos interpretar y tomar posición sobre la lectura de un discurso, que si fue una infracción constitucional, que si estuvo bien, que si estuvo mal, pero eso es extrapenal. Hoy nos ocupa que nuestro presidente está secuestrado más de 3 años
por un absurdo, por una mentira, por una construcción sobre algo inexistente. Y eso es lo que realmente nos tiene que llevar a la reflexión. Pero en todo caso fue, a ver, yo no soy abogado, pero ¿qué fue intento? ¿Cómo se podría calificar? Porque si no, no fue evidentemente un golpe. Fue un intento de golpe, fue una expresión de deseo. ¿Qué es lo que fue entonces Yo comparto lo último, una expresión de deseo. Y no solo lo comparto, sino yo me confirmo en estar de acuerdo con el presidente Pedro Castillo y aún después de 3 años seguiría estando de acuerdo con él y creo que la gran mayoría de nuestra población, la inmensa mayoría, está de acuerdo con esa expresión de deseo. Pero un deseo egoísta, un deseo particular, no, un deseo ante lo que ya se venía venir. ¿Y qué se venía a venir? No una semana antes, no un mes antes, ni siquiera a partir de la juramentación del presidente Pedro Castillo, sino mucho antes. Ya se venía cocinando un golpe de Estado, que errores contribuyeron que le sea más fácil a la derecha fascista y a los grupos de poder realizar su objetivo, sí, mea culpas, pero eso no nos hace ni mucho menos responsable al presidente de lo que hoy vivimos. Y esa lectura misma de ese discurso, de ese papel, era un deseo, un último deseo de lo que hoy queremos la mayoría de todos los peruanos. Queremos que ese Congreso se cierre, queremos que los gobiernos ilegítimos no nos sigan gobernando, queremos que se respete la voluntad del soberano, que aquí parece que necesita la bendición final de los grupos de poder. Entonces estamos en una democracia inconclusa, torpe, una democracia de juguete, en donde te dicen que tú puedes ganar, pero si gana el pueblo, que principalmente es la voz del pueblo en la que se plasma en esa voluntad del sufragio, si tú no pasas por la bendición de Roma, bueno, o de la CONFIEP, o del Club Nacional, o de los grupos de poder, pues sencillamente, de una u otra forma, te van a derrotar. O no te van a dejar gobernar, salvo que te vuelvas aliado de ellos, cosa que Pedro Castillo, el presidente, jamás aceptó. Y entonces, lo que sucede al 7 de diciembre de 2022 fue un último acto de resistencia y de dar a conocer que claro que había un golpe de Estado y que a partir de nos iba a gobernar una dictadura, pero una dictadura muy lejos del deseo del pueblo y sobre todo de la presencia del presidente Pedro Castillo. Muy bien, Raúl. Tenemos que ir a un pequeño corte y regresamos con la entrevista. Muy interesante. Gracias. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Frontera Crítica Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y actívate la campanita para no perderte nada. Recuerda darle like, comentar y compartir este video. También estamos en Spotify y todas las plataformas digitales de audio. Raúl, yendo al tema del deseo, pero no se entendía que la lectura era un mandato a las Fuerzas Armadas al cierre del Congreso, Ministerio Público y Poder Judicial, no se podía entender así, y de ser así, ¿cuál sería el delito? ¿Cómo se llamaría este delito si lo hubiese? Delito, yo insisto, César, que no hubo. Lo que sí, bajo tu lectura, que no la comparto, pero la respeto, y además es fácil también inferir en esa lectura, no podemos tampoco ser cerrados, pero en todo caso, siguiendo ese hilo, estaríamos ante una infracción constitucional, pero jamás ante lo que nos han querido vender y nos sigue vendiendo de que el golpista está preso, ¿verdad? Y lo que hubo fue una rebelión. Eso no es cierto y realmente no podemos seguir colaborando en esa narrativa que tanto daño le ha hecho a nuestro país y que incluso ha tenido que sujetar libertades e incluso más dramático y sobre todo más pesado para nuestra historia
hay cadáveres, hay muchos cadáveres que se resistían a esta dictadura y que fueron asesinados por ella. Y hoy siguen siendo cadáveres sin descanso en paz, porque la única forma del descanso en paz va a ser realmente cuando este régimen que ha asesinado, que se ha corrompido y que se ha aliado con los que no ganaron las elecciones, pueda ceder el paso, que si no lo cede, se obligará a cederlo, porque de verdad, Daniel y César, no por solamente el hecho de la libertad de la compañera Betsy Chávez, sino que se va gestando realmente una reparación democrática a algo que ya viene cayendo por su propio peso. Y así caen las dictaduras, así caen los gobiernos que no tienen pueblo, que no tienen legitimidad. Y entonces creo que hoy estamos ante un nuevo episodio en nuestra, así pues, bastante accidentada vida republicana, ¿no? Si me permite, Daniel, para preguntar, Raúl, en el caso de la infracción constitucional, de haber, ¿verdad? Como ese condicional, ¿a quién alcanzaría y cuál sería la sanción? Bueno, eso podría acarrear a una censura, a una moción de vacancia. ¿Por qué? Porque es una cuestión política, pero no alcanza para un delito. Eso es lo que siempre queremos explicar. O sea, Pedro Castillo no está preso por una infracción, está preso porque se le acusa injustamente de haber hecho una rebelión, lo cual creo que ya está más que demostrado que eso es solamente un invento, una necesidad del régimen de Dina Boluarte para justificarse, ¿verdad? Porque el régimen avanza, ¿verdad?, a tropezones, ¿verdad?, y a cabezazos, pero mantiene este juicio, esta narrativa, como un justificante, ¿no? Oye, yo estoy acá porque la sucesión era así, porque este señor hizo un golpe de Estado y mira, el Poder Judicial lo tiene incluso con prisión preventiva. Entonces, es una suerte de acomodar y justificar y limpiar un poco la sangre que corre por las manos de Dina Boluarte y, por supuesto, de este régimen, ¿no? Dos preguntas, Raúl. Primero, ¿es posible, tú crees, se sabe, se dice, no sé, que haya habido algún tipo de inducción por parte de terceros hacia Pedro Castillo para que leyera ese manifiesto? No es que sea difícil la pregunta, pero no sé si me corresponde, porque si algo he aprendido, Daniel y César, bueno, o me he confirmado, ¿no?, es que en estos temas hay que hablar desde los propios zapatos, ¿no?, desde uno mismo. Yo me puedo imaginar mil cosas, pero ese mismo imaginario o ese compartir de, digamos, de fantasías, de habrá sido, podrá haber sido, cómo sería, lo único que lamentablemente es afianzar la tesis, digamos, por la cual sigue gobernando Dina Boluarte. Entonces yo ante eso, yo me limito a decir, el presidente como presidente tenía todo el derecho de consultar con su almohada o con quien le diera la gana, y lo que hizo fue, con todo el derecho del presidente de la República, leer un discurso. Más allá que si tuvo el apoyo o no apoyo, digamos, el compartir del criterio, mira, yo no es que no quiera, digamos, ir por ahí, porque sí, a todos nos gustaría conocer un poco más, ¿verdad? Y ni siquiera es por algo morboso, es algo que también es necesario para la historia, necesario también para saber qué pasó, por qué se llegó, digamos, a esa situación. Yo me quedo en verdad, César y Daniel, con lo que hablé con el presidente el mismo día de los hechos, antes de que fuera detenido, en que nos iban a dar el golpe, en que el golpe ya estaba listo el golpe de Estado contra Pedro Castillo. Entonces lo que hizo el presidente fue una última oportunidad, o por lo menos de dejar muy bien sentado cuál era el deseo mayoritario de la población que lo había puesto de presidente, y que no era el pueblo quien lo sacaba, sino era el grupo de los poderes económicos, quienes, afianzados con la derecha extrema del Parlamento, le estaban dando un golpe a él y al pueblo. Yo me quiero quedar con eso porque no es que solo lo quiera, sino porque lo creo.
y finalmente fue lo que me dijo el presidente y lo que yo compartí con el presidente muchísimos meses antes en lo que era un gobierno de defensa total. No había forma de hacer gobierno. Todos los días había que defendernos, había que ver por dónde nos iban a atacar. Por eso a mí me causa también no solo extrañeza, sino me causa hasta una ira política, ira humana, y creo que es comprensible cuando se dice, ¿qué hizo Pedro Castillo? Y yo me pregunto, ¿lo dejaron a Pedro Castillo hacer algo? ¿Pues acaso lo dejaron gobernar? ¿Dejaron que el pueblo manifestara su gobierno y su soberanía a través del presidente Castillo? No. Desde antes, como digo, César y Daniel, que el presidente jurara, digamos, como mandatario, ya era el terrorista, el comunista, el analfabeto, el campesino, el hombre qué horror que tenga sombrero, qué horror que coma en el jardín de Palacio. Es decir, había un ataque clasista y racista que lamentablemente nos sigue persiguiendo a pesar del paso de los años y a pesar de que hacemos muchas paces de decir que ya no hay clasismo, ya no hay racismo. Yo siento que no es directo, pero está siempre presente ese clasismo y ese racismo en nuestro país, lo cual no es democrático, ni puede ser estoy de democrático. acuerdo contigo en que eso existe, desgraciadamente, sí, y que la decisión de sacar a Pedro Castillo de alguna manera, censurándolo o como fuera, ya estaba tomada desde el día que ganó la elección. Cuando gobernó o trató de gobernar, es evidente, al margen de los defectos que haya tenido, que seguramente tuvo muchos, que no lo dejaron gobernar. Un ministro por semana censurado era una ridiculez. Y creo que el golpe, además, por llamarlo de alguna manera, se manifiesta cuando le dan absuelven a Dina Boluarte de una moción de censura que se le venía por alguna razón que no recuerdo, creo que algo con el Cuca Jamarca, alguna cosa de esa, porque lo que se pensaba también era censurar a Castillo, censurar a Boluarte y que asuma el Senado. Creo que esa era la intención clara. Por alguna razón después, seguramente conversando, Dina Boluarte aceptó a ser la presidenta, la sucesora, pero ya el golpe estaba definido. Creo que sobre eso sería ingenuo decir que fue una sorpresa. Eso ya se veía venir, lo que no se sabía era el cuándo. Pero lo que me llama la atención, y con esto termino, es que ¿por qué, sabiendo eso, en ese contexto, Pedro Castillo decide darles una mano leyendo ese manifiesto que no venía al caso? A ver, seamos maquiavélicos. Si no tienes posibilidades de hacer un golpe, mejor no leas un documento en donde estás de alguna manera sugiriéndolo, ¿no? Claro. Ahora, después, digamos, de los hechos, uno ya puede advertir y puede con calma ver los aspectos positivos o negativos que tuvo esa acción. Pero en ese momento, Daniel y César, créeme que se vivía una situación de vida o muerte. O sea, era algo muy literal. Era una cuestión de prepararnos para las 3 de la tarde e ir al Congreso, en donde por más que contábamos los votos no había posibilidad de vacancia, pero luego nos llega la historia, nos llega la información de que Perú Libre ya había canjeado sus votos a la derecha, cosa que hoy, por ejemplo, tampoco nos podría causar extrañeza, ¿no? Porque lo que ha hecho Vladimir Cerrón a través de Perú Libre es canjear su libertad, ¿verdad? Y aliarse a estos grupos de poder, pero un poder pues ni siquiera correcto. Entonces, en ese momento se vivía la zozobra. Entonces, no había ni siquiera la calma. Era como dices tú, un ministro por día. Había que ir con un libro para saber qué le podíamos dar a tal o a cual dentro del margen, digamos, de las bancadas democráticas, jamás pues con la derecha fascista. Pero a lo que voy es que se vivía el día a día. Y esto ya olía a golpe desde que Dina Boluarte se reúne con la embajadora de los norteamericanos, cuando no ha estado siempre presente los norteamericanos en estas dramáticas historias del continente y del mundo, lo cual ya era para nosotros, que no somos ingenuos, que nos podemos equivocar y que seguro nos equivocamos mucho, pero la presencia de los norteamericanos en una situación como la que vivíamos, ya para nosotros era una señal de que esto iba a tener, digamos, un resultado
lamentablemente catastrófico. ¿Y cuál es el primer país o uno de los primeros países que saluda a Dina Boluarte? Fueron los norteamericanos. Entonces, si tú le sumas eso, le sumas el derbi, en donde Dina Boluarte jamás, no sé, le nació la hípica de un momento a otro, rodeado con Cavero, con el otro, entonces ya nos daba una señal que es cierto, Dina Boluarte también canjeaba sus procesos personales, el de su hermano, pero canjeaba, digamos, con una posición un poco más, digamos, devoradora, ¿no? Porque ya vemos cómo se comporta Dina Boluarte, ¿no? Los roles, la cirugía, las mentiras, es decir, Dina Boluarte canjea, por supuesto, ¿no? Por una conveniencia personal y familiar, pero es alegre ante el golpe. O sea, es alegre, es prepotente, tiene avaricia. Entonces era realmente lo perfecto que necesitaba la derecha golpista para decir que esto es una sucesión. Entonces Dina fue incluso el mejor remedio para ellos, ¿no? Entonces, digamos, para no irme tanto más que la pregunta, a esa inquietud, ¿no? A esa pregunta sin respuesta, no, ¿qué quiso hacer Pedro Castillo? ¿Por qué se adelantó? ¿Por qué no lo pensó mejor? ¿O es que acaso las Fuerzas Armadas ya tenían conocimiento y se iban a levantar? No, eso no es cierto. No es cierto. Muy bien, así hemos llegado al final de esta entrevista. Creo que nos faltó tiempo para hablar de tantos temas interesantes y muy actuales. Muchas gracias por tu participación, Raúl. Esperamos tenerte nuevamente aquí. Vamos a seguir al tanto de lo que suceda en este proceso. Y muchas gracias otra vez. Nos vemos la próxima semana con todos. Chao.